Parte 2. El camino suave. El Tao es como un gozo. Se utiliza, pero no se desgasta. Es como el vacío eterno, lleno de posibilidades infinitas. Al Tao se le llama la Gran Madre, vacía, pero inagotable, que da nacimiento a palabras infinitas. Siempre está presente en el interior. Puede utilizarse en la forma en que se desee. La fuerza de la suavidad. Lao Tse escribe sobre la filosofía de la fuerza de la suavidad. Me parece que es extraña la forma en que el hombre occidental comprende la suavidad de la fuerza. Una de las analogías más antiguas y favoritas de Lao Tse era el agua. Él hablaba del vital líquido como una de las cosas más suaves del mundo. Y sin embargo, no hay nada que se le compare para vencer lo que es fuerte y duro. Usted puede cortar el agua con un cuchillo, y esta deja que el cuchillo la atraviese. Sin embargo, basta el agua para esculpir el gran cañón en la roca sólida. Lao Tse dijo también que mientras se es hombre, uno debe conservar cierto elemento femenino esencial, y que quien lo logra se convertirá en un canal para todo el mundo. El ideal de un hombre 100% masculino, rígido, rudo, con músculos como el acero, es en realidad un modelo de debilidad. Es posible que asumamos que este tipo de rudeza servirá como un duro caparazón para protegernos a nosotros mismos. Pero mucho de lo que nos asusta del exterior llega a nosotros porque tememos nuestra propia debilidad en el interior. ¿Qué sucede si un ingeniero construye un puente totalmente rígido? Si, por ejemplo, el puente Golden Gate o el George Washington no oscilaran con el viento y no dieran un poco de sí, terminarían partiéndose y cayendo. De la misma forma, usted puede estar seguro que cuando un hombre pretende ser 100% masculino en el exterior es porque duda de su masculinidad en alguna parte de su interior. Si él se permite ser débil, se permitirá experimentar lo que es realmente la verdadera fortaleza. Esto no solo aplica a los seres humanos, sino a todos los seres vivos. Judo, el camino suave. La filosofía de la fuerza de lo suave que llegó a Japón proveniente de China mediante la migración del budismo zen, inspiró las sorprendentes formas de defensa personal conocidas como judo y aikido. La palabra judo es fascinante, porque significa yu, lo suave, y do, camino o sendero. Do es la forma japonesa de pronunciar el Tao chino, y es por lo tanto la suavidad del Tao. La filosofía del Tao que se aplica a la defensa personal. Esta filosofía tiene varios componentes, y uno de los elementos básicos de toda la práctica del judo es la comprensión del equilibrio. Y, sin lugar a dudas, el equilibrio es la idea fundamental en la filosofía taoísta. La filosofía del Tao mantiene un respeto básico hacia el equilibrio de la naturaleza, y, si se es sensible, no se altera ese equilibrio. En lugar de esto, se busca comprender lo que sucede y formar parte del todo. En otras palabras, se evitan errores tales como el exterminio total de una plaga de insectos, o la introducción de conejos en países como Australia sin tomar en cuenta si ellos tienen enemigos naturales, ya que ese tipo de interferencia con el equilibrio de la naturaleza le llevará inevitablemente a afrontar problemas. La filosofía del equilibrio es lo primero que deben aprender todos los estudiantes de judo y aikido, y es también el principio fundamental del Tao. Si observamos los principios del judo, la interrogante sobre el balance se demuestra fácilmente al ver lo que sucede cuando intentamos levantar un rollo pesado de algún material. Podríamos ser tan ilusos de intentar levantarlo simplemente por la parte superior, y eso demostraría que no tenemos ninguna comprensión de las leyes del equilibrio. Si se desea levantar algo, colóquese bajo su centro de gravedad. Ponga su hombro en el centro, equilíbrelo y levántelo sin problema. Este principio se aplica en el judo. Parte de la comprensión del equilibrio en el judo es aprender a caminar de tal forma que jamás esté fuera del centro de equilibrio. Sus piernas forman la base de un triángulo y su cuerpo está en el ápice. Y cuando usted gira, procura mantener siempre sus pies lo más aproximado posible bajo sus hombros. Y en esta forma jamás estará fuera de equilibrio. Esta es una excelente práctica en la vida diaria al igual que en el judo. El segundo principio, después de comprender y mantener el balance o equilibrio, es no oponer fuerza a la fuerza. Cuando es atacado por el enemigo, usted no se opone. En lugar de eso, se adapta a él.
así como un matador se adapta al movimiento del toro y aprovecha la fuerza de este y el principio del equilibrio para lograr derribarlo. Por ejemplo, suponga que viene hacia mí un golpe desde cierta dirección. En lugar de defenderme y empujarlo, la idea del judo es desviar el golpe. Pero conforme el adversario sigue en esa dirección, interviene la rodilla y lo atrapa debajo de su punto de equilibrio. Así, el adversario cae con todo su peso a causa de su propia iniciativa y la receptividad que usted incorpora. Al permitir que él concluya su ataque y no detenerlo, usted logra hacerlo caer en su trampa. La misma actitud de suavidad relajada se aprecia con gracia cuando usted observa un gato que trepa en un árbol. Cuando el animal cae del árbol, se deja caer por sí mismo. El felino permanece totalmente relajado y llega suavemente al suelo. Pero si el gato fuera a caer del árbol y repentinamente tomara conciencia de que no quiere caer, se pondría tenso y rígido, y posiblemente sería como un costal de huesos lo que llegara al suelo. Asimismo, la filosofía del Tao es como si en nuestra vida estuviéramos cayendo continuamente de un árbol. A decir verdad, en el momento en que nacemos es como si se nos arrojara al precipicio y empezáramos a caer, y no hubiera nada que pueda detenernos. Por lo tanto, en lugar de vivir en un estado crónico de tensión y pretender asirnos a todo tipo de cosas que en realidad caen con nosotros porque nada en el mundo es permanente, sea como el gato. No se resista. Li, los patrones de la naturaleza. Hasta aquí, como un filósofo típico, he intentado explicar lo que es el taoísmo y, por extraño que parezca, es en realidad la peor cosa que uno puede hacer. Y más extraño aún, si he logrado tener éxito en darle algún tipo de impresión que usted en verdad comprenda, si he logrado que todo el problema sea claro mediante palabras, entonces lo he defraudado. Una de las causas de que la vida nos parezca problemática, y una de las causas de que recurramos a la filosofía para intentar aclararlo todo, es que hemos estado intentando hacer que el orden del universo se ajuste al orden de las palabras. Y simplemente, así no funcionan las cosas. Sin embargo, continúo hablando y escribiendo sobre la filosofía oriental, y con frecuencia digo que las bases reales del budismo no son ningunas ideas secretas, sino una experiencia. Esto, por supuesto, es igualmente cierto para el taoísmo que, al igual que el budismo, reconoce que la experiencia es algo muy diferente a las palabras. Si usted ha probado un determinado sabor, incluso el del agua, entonces usted sabe cuál es el sabor. Pero jamás podrá explicársele con palabras a alguien que no la ha probado porque el sabor está más allá de las palabras. El orden del mundo es muy diferente al equilibrio que creamos con las reglas de sintaxis y gramática. El del mundo es extraordinariamente complejo, mediante que el orden de las palabras es relativamente simple. Y utilizar el de las palabras para pretender explicar la vida es en realidad una operación tan torpe como querer beber agua con un tenedor. Nuestra confusión sobre el orden lógico y las palabras al aplicarlos al orden de la naturaleza es lo que hace que todo nos parezca problemático. Cuando decidimos que tratamos de dar sentido a nuestra vida, estamos diciendo que intentamos tratar al mundo como si fuera un grupo de palabras. Las palabras son símbolos y significan cosas diferentes a los signos que forman con las letras, pero las personas reales, las montañas, los ríos y las estrellas no son ni símbolos ni signos. Es por esto la dificultad que enfrentamos al intentar encontrar el sentido de la existencia, al pretender ajustar la gran complejidad de la vida misma dentro de un sistema simple que no es suficiente para lograrlo, y esto nos involucra en todo tipo de dificultades imprevistas. En la lengua china existen dos términos que significan dos tipos diferentes de orden. El primero es la palabra zu, que significa el orden de las cosas cuando se miden, o el orden de las cosas cuando se explican. En cierto sentido, esta palabra tiene el significado de ley, y no obstante que solemos hablar de las leyes de la naturaleza, estas leyes jamás podrán ser tzu, a menos que intentemos describirlas o escribirlas para poder pensar en ellas mediante palabras. Como tzu se refiere solo al orden de las cosas cuando pensamos en ellas mediante palabras o números, los chinos utilizan otra palabra, li, para el verdadero orden de la naturaleza. Este es un término peculiar e interesante,
Su significado original son las marcas en el jade, el grano en la madera o las fibras en el músculo, y ha sido traducido por el gran estudiante del pensamiento chino, Joseph Needham, como patrón orgánico. Se refiere a la clase compleja de patrones que observamos cuando miramos las estrellas y, por ejemplo, vemos una nebulosa gaseosa, que es una forma extremadamente indeterminada, o cuando vemos las capas que conforman una roca y que muestran determinados patrones y observamos ondas gloriosas que son increíblemente difíciles de escribir, sin embargo, suficientemente fáciles de comprender mediante nuestros ojos y sentimientos. Pero pretender poner ese tipo de orden en palabras estará siempre fuera de nuestro alcance, y esta es la razón por la que pretender encontrar un sentido a nuestras vidas terminará siempre siendo un fracaso. El orden de Lie, de la infinita complejidad de los patrones orgánicos, es también el orden de nuestros cuerpos, así como del cerebro y del sistema nervioso. En realidad vivimos dentro de ese orden, ya que jamás he visto que pretendamos describir con palabras ni con pensamientos ordenados la forma en la que crece nuestro propio cuerpo, o cómo se estructuran nuestros huesos o se regula nuestro metabolismo. En realidad no tenemos idea de cómo logramos hacer todo esto. No tenemos idea de cómo logramos ser conscientes, de cómo pensamos ni de la forma en que tomamos decisiones. Hacemos todo esto, pero el proceso y el orden físico del cuerpo que subyacen en dichas acciones son totalmente misteriosos para nosotros. No obstante que podemos realizar todos estos procesos o acciones, no podemos describirlos en su totalidad. Todo el tiempo dependemos de ese extraño e incomprensible tipo de orden natural. Forma parte de la base de todo lo que hacemos, e incluso cuando intentamos comprender algo y describirlo con palabras, y después tomar una decisión con base a ese proceso, aún así dependemos en forma inconsciente de un orden que no podemos imaginar. Ese orden constituye nuestra naturaleza básica, pero estamos demasiado cerca para poder observarla. Por lo tanto, seguir el Tao es el arte de sentir nuestro camino dentro de nuestra propia naturaleza. Sin embargo, durante el proceso de nuestra formación y, en particular, de nuestra educación, los padres y maestros ponen mucha dedicación en enseñarnos a no depender de nuestras facultades espontáneas. Se nos enseña a comprender las cosas, y nuestra primera tarea es aprender los diferentes nombres de todo lo que nos rodea. De esta forma aprendemos a tratar todas las cosas del mundo como si fueran objetos separados. Un árbol es un árbol. Principia en sus raíces, termina en las hojas de sus ramas. Y eso es todo. Se nos enseña también a comportarnos en forma consistente, casi como si fuéramos personajes de un libro. Y usted sabe lo severa que puede ser la crítica con un autor que no estructura sus personajes de forma consistente. Si en realidad fuéramos consistentes en la vida, esta sería muy aburrida. Pero creo que en ocasiones, en este aspecto, tomamos de la literatura ciertas claves para vivir. Y luchamos por imponer una consistencia sobre nuestra espontaneidad, natural y siempre cambiante. Como estamos aquí para darle sentido a nuestro ser y para tener la capacidad de depender de nosotros mismos, se supone que siempre debemos ser capaces de racionalizar con palabras nuestras acciones. Cuando intentamos lograr esto, desarrollamos una especie de segundo yo en nuestro interior, que en Zen se le conoce como el yo observador. Desarrollar este yo observador puede ser algo bueno para nosotros y también puede ocasionarnos problemas al preguntarnos a cada instante quiénes somos y qué es lo que hacemos. Este yo pregunta: ¿qué dirán las demás personas? ¿Estoy actuando de manera adecuada? ¿Tiene algún sentido lo que estoy haciendo? El sociólogo George Herbert Mead llama a este yo el otro interior. Es decir, tenemos una especie de imagen interior, una vaga imagen de lo que somos, así como de lo que la reacción de las demás personas nos dice sobre lo que somos. Esta reacción suele comunicársenos en forma casi invariable mediante lo que las demás personas dicen y piensan, pero pronto aprendemos a recibir los comentarios de nosotros mismos, y cada pensamiento u observación se compara entonces con la idea que nos hemos formado. Por lo tanto, esta imagen se forma interiormente. Un segundo yo que todo el tiempo realiza comentarios sobre lo que el primer yo realiza.
Y en cualquier situación dada, nosotros debemos racionalizar el por qué cierto comportamiento es consistente con dicha imagen, o forzarnos a cambiar el comportamiento, o fracasar al intentar cambiarlo y sentirnos culpables por no lograrlo. La dificultad con este proceso es que, no obstante la extrema importancia de darle sentido a lo que hacemos en todos los aspectos de la comunicación civilizada y las relaciones personales, así como darle sentido a lo que hacen los demás y tener la capacidad de expresarlo mediante palabras, este mecanismo jamás logra englobarnos. Todos hemos admirado la frescura y espontaneidad de los niños, y es lamentable que conforme los niños crecen, se vuelvan cada vez más conscientes de sí mismos. De esta forma, las personas suelen perder la frescura, y cada vez son más los seres humanos que parecen haberse convertido en criaturas calculadoras que siguen su camino. Los humanos interfieren en su propio camino porque siempre están observándose y cuestionándose a sí mismos. Siempre intentan ajustar el orden del mundo dentro del orden de los sentidos, de los pensamientos y de las palabras y, por lo tanto, el niño pierde su naturalidad y espontaneidad. Esta es la razón de que admiremos a las personas, ya sean sabios o artistas que en su vida madura tienen la capacidad de recuperar cierta frescura de tipo infantil. Estas personas logran que ya no les incomode lo que los demás piensan o dicen. Este es el encanto que rodea a los sabios taoístas de la antigua China. I Ching, el libro de los cambios. Con la finalidad de ilustrar el patrón de inteligencia del Li, así como la forma en que puede utilizarse para tomar decisiones, veamos un antiguo método chino de adivinación que está ligado e imbuido indisolublemente con el taoísmo. Es posible que usted sepa de la adivinación como una forma de predecir la fortuna, pero esta forma particular de adivinación está basada en lo que algunas personas consideran el más antiguo de los métodos chinos, el I Ching o libro de los cambios. Por lo tanto, imagino que uno no debe pretender preguntar a un libro de sabiduría tan antiguo y honorable como el I Ching qué acciones se deben comprar en la bolsa de valores, sino que se deben formular preguntas sobre el propio estado espiritual o psicológico, o consultar al oráculo en lo referente a momentos de decisión en la vida. El método antiguo y ortodoxo para consultar el libro de los cambios es utilizando la planta conocida como milenrama, que tiene tallos finos, largos y erguidos. Se toma cierta cantidad de tallos y se dividen al azar, y después se realizan los cálculos. Esta es una forma bastante lenta y elaborada de realizar la adivinación, pero existe otro método igualmente respetable, aunque no tan antiguo, que es mediante el uso de monedas. Yo tengo 3 monedas chinas exclusivamente con esta finalidad, pero cualquier tipo de monedas puede ser igualmente útil. La clase de preguntas que pueden hacerse al libro de los cambios y que suelen ser apropiadas en la mayoría de las circunstancias son del tipo de ¿qué es lo mejor para mí en mi situación actual? Expresamos una pregunta clara y después tomamos las monedas, las agitamos entre las manos y las arrojamos. Dependiendo de la forma en que caigan en cada tirada, cara o cruz, construimos un hexagrama consistente de un par de trigramas. La forma de realizar la adivinación es la siguiente: agitamos y tiramos las 3 monedas al mismo tiempo. Cada tirada nos proporciona una sola línea. La cara con inscripción en la moneda china o cruz en las monedas occidentales cuenta como yin, con el valor de 2. El otro lado o cara en las monedas occidentales cuenta como yang, con un valor de 3, por lo que existen 4 diferentes posibilidades para las 3 monedas. Si todas las monedas son yin, el valor total de las 3 es 6. Se dibuja una línea partida o negativa y forma la línea interior del hexagrama. A este trazo se le conoce como línea yin viejo. Si 2 monedas son yin y una es yang, el valor total es 7 y se dibuja una línea entera o positiva. A este trazo se le conoce como línea yang joven. Si una moneda es yin y 2 son yang, el valor total es 8 y se traza una línea yin joven, partida o negativa. Si las 3 monedas son yang, el valor total es 9 y se traza una línea entera o positiva conocida como yang viejo.
Veamos un caso particular y supongamos que en la primera tirada obtenemos un total de 6, o sea, una lectura negativa, y el símbolo que registra la lectura negativa es el trazo de una línea partida, una línea yin. Tiramos las monedas otra vez y en esta ocasión el total es 8. La lectura es nuevamente negativa y volvemos a registrarla trazando otra línea partida arriba de la primera que trazamos. Empezamos así a crear nuestro hexagrama de abajo hacia arriba. Agitamos las monedas nuevamente y las arrojamos. En esta ocasión tenemos una lectura positiva de 7. Registramos este tiro como una línea entera o línea yang, que representa el principio positivo. Con esto tenemos completo el primer trigrama. Tiramos de nuevo las monedas y una vez más obtenemos un total de 6 y la línea es negativa. Y otra vez, ahora, el total es de 8. Y la línea vuelve a ser negativa. Por último realizamos el tiro final o sexto tiro y el total es 9. Y la línea es una raya entera, es decir que una línea yang queda en la parte superior. Con estas tiradas obtenemos la siguiente figura. Para conocer el significado debemos consultar un diagrama muy antiguo, uno que puede resultarle familiar. Tal vez lo haya visto en un tazón chino, en joyería o tallado en jade. Estos son los 8 trigramas o símbolos compuestos por 3 líneas apiladas, acomodadas en un círculo, y en el centro del diseño se observa la figura que ya vimos anteriormente, el símbolo de los principios del yin y el yang. A este símbolo en el centro se le conoce en China como Tai Chi, el símbolo de los dos principios fundamentales, lo positivo y lo negativo, el yang y el yin que subyacen en todos los sucesos del mundo. El carácter chino para la palabra yang semeja a un pez. Representa el lado luminoso y significa la ladera sur o brillante de una montaña. El carácter del yin es un pez negro. Representa la ladera oscura o con sombra de la montaña. Asimismo, como ya hemos comentado, representan también los principios masculino y femenino. Observe el simbolismo de las laderas luminosa y oscura en la montaña. No se puede encontrar una montaña con una sola ladera, ambas deben estar siempre juntas. Así, en la misma forma, los chinos sienten que lo positivo y lo negativo, la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, lo favorable y lo desfavorable, van siempre juntos en la vida humana, porque no se puede distinguir el uno sin el otro. En la parte exterior de la figura rotativa de los principios positivo y negativo se encuentran los 8 trigramas, que son todas las combinaciones posibles de líneas enteras y partidas. Estos trigramas representan los 8 principios o elementos fundamentales que, de acuerdo con el libro de los cambios, están involucrados en todas las situaciones de la vida. Por ejemplo, el que está en la parte superior significa cielo o firmamento, que es un simbolismo del principio creativo, y el que está justamente hasta abajo significa tierra, y es el simbolismo del principio receptivo. En el sistema chino, cada trigrama corresponde también a un miembro de la familia. El símbolo creativo es el padre, y el símbolo receptivo es la madre. En uno de los lados encontramos un trigrama con 2 líneas yang, o radiantes, que enmarcan una línea receptiva y este se asocia con el elemento fuego, y significa asirse, o tal vez sostener. En el lado opuesto está el trigrama con 2 líneas receptivas que enmarcan una línea radiante, y se asocia con el agua, con la grieta y con el abismo peligroso. Entre los 4 trigramas cardinales aparecen 4 trigramas intercardinales: trueno, viento, lago y montaña. Dentro del oráculo, cualquier situación en la vida puede representarse en forma preponderante mediante 2 de estos principios. En nuestro ejemplo anterior, un trigrama se repite 2 veces, es decir, que lo que obtuvimos fue una montaña sobre otra montaña. Consejo del oráculo. Existe un total de 68 combinaciones posibles con estos 8 trigramas, lo que hace que sea bastante difícil recordar el significado de cada combinación.
Por lo que ahora veremos el libro de los cambios para encontrar qué es lo que tiene que decirnos sobre este hexagrama en particular y qué consejo desea darnos el oráculo, como respuesta a nuestra pregunta sobre la situación presente. El hexagrama de montaña sobre montaña es el número 52 y se llama, lógicamente, la montaña. La figura de la montaña es un símbolo asociado con la idea de tranquilidad o inmovilidad. Y cuando tenemos tranquilidad o inmovilidad sobre tranquilidad, entonces tenemos frente a nosotros un símbolo cuyo significado es calma profunda. Por lo tanto, el oráculo dice: el juicio, mantenerse tranquilo, mantener tranquila la espalda, para que ya no se sienta el cuerpo. Va hacia su patio y no ve a su gente. No hay culpa. La verdadera calma significa mantenerse tranquilo cuando ha llegado el momento de estar en calma, y seguir el camino cuando llega el momento de seguir el camino. De esta forma, el descanso y el movimiento están en total acuerdo con las demandas del momento y, por lo tanto, existe la luz en la vida. La imagen. Montañas que se yerguen juntas. La imagen de calma. Así, el hombre superior no permite que sus pensamientos sobrepasen su situación. El corazón piensa constantemente. Esto no puede cambiarse. Pero los movimientos del corazón, es decir, los pensamientos del hombre, deben restringirse a sí mismos a la situación inmediata. Cualquier pensamiento que vaya más allá de esto solo logrará que el corazón sufra. Usted podrá observar que este es un consejo bastante generalizado, y es en cierta forma apropiado a la pregunta por qué esta era vaga, por lo que la respuesta es vaga, pero el simbolismo de esta respuesta es simplemente que al sentarse en tal forma en que la espalda esté tranquila, cuando no se siente presión en la propia espalda, se ayuda a eliminar la preocupación, y mantener los propios pensamientos enfocados en la situación inmediata sugiere la práctica de la meditación, o la tranquilidad o la quietud. Eso es lo que se nos sugiere hacer. Es un buen consejo. El punto de vista occidental. Sin embargo, a usted puede parecerle que esta es una forma por completo descabellada para tomar decisiones, en especial si se va a preguntar algo más específico que esto, o si se pidiera consejos sobre alguna decisión importante que deba tomarse. Desde nuestro punto de vista moderno y científico, podríamos decir que arrojar monedas para tomar una decisión importante en la vida es lo más estúpido que alguien podría hacer. Después de todo, rechaza cualquier reflexión racional sobre nuestra situación. No se toma en cuenta la información disponible respecto a la situación. No se realiza ninguna evaluación inteligente de las probabilidades. Y a nosotros nos gusta pensar en todos los factores involucrados antes de tomar cualquier decisión importante. Nos sumergimos en la situación y pensamos profundamente. Consideramos los pros y los contras, y sopesamos las ganancias con las pérdidas. Por lo tanto, creemos que nada puede ser más supersticioso que depender de un oráculo que a su vez depende de las posibilidades por completo al azar de la forma en que caigan las monedas. Nosotros sabemos que las monedas no tienen ningún tipo de relación con el problema, y por eso nuestro punto de vista contemporáneo sobre este método, y sobre cualquier otro sistema de adivinación, predicción del futuro o similares, es que si llega a funcionar, no es sino por simple casualidad. El punto de vista oriental. Sin embargo, para quienes creen en este sistema, tal vez una persona china o japonesa tradicional, el método no le parece para nada improbable. Ellos podrían decirnos: primero que todo, cuando se consideran los hechos involucrados con cualquier decisión en particular y se toma en cuenta toda la información, ¿cómo se selecciona cuáles son los hechos más relevantes? Por ejemplo, si usted piensa en cerrar un contrato de negocios, es posible que considere que los hechos más importantes en el contrato sean el estado de su propio negocio, el estado de los negocios de la otra persona, así como los prospectos del mercado,
pero es muy probable que usted no pensara en muchos de los aspectos personales que pueden afectar el plan. Y, sin embargo, algo que usted jamás haya considerado puede entrar en la situación y cambiarla totalmente. La persona con la que usted piensa realizar el negocio puede resbalar con una cáscara de plátano, lastimarse seriamente y, a causa de esto, convertirse en una persona ineficaz o incluso perjudicial para el negocio. ¿Cómo podría alguien haber previsto tal eventualidad al evaluar racionalmente la situación? O tal vez podrían decirnos: ¿cómo saber cuando ya tiene suficiente información? Después de todo, la información y los problemas potenciales relacionados con cualquier situación particular son virtualmente infinitos. ¿Qué es lo que ocasiona que usted deje de recabar datos o de reunir información sobre la forma de resolver un problema? Supongo que usted deja de reunir información hasta que se cansa de hacerlo, o hasta que llega el momento de actuar y ya no se tiene más tiempo para recabar más datos. Y se podrían presentar argumentos bastante convincentes sobre el hecho de que debido a que uno decide cuándo dejar de investigar de manera arbitraria, este método es tan caprichoso como arrojar monedas. Probabilidades y decisiones. Bueno, podríamos argumentar, existen las probabilidades. Después de todo, dependemos mucho de las estadísticas para tomar decisiones. Pero las estadísticas tienen sus limitaciones. Funcionan muy bien al predecir un promedio de lo que una gran cantidad de personas va a hacer, pero son inútiles en casos individuales. Por ejemplo, las tablas actuariales que utilizan las compañías de seguros nos dicen con bastante precisión el promedio de vida de un adulto hombre o mujer, fumador o no fumador. Pero en cualquier caso individual, estas tablas no pueden decirnos cuándo morirá alguien. Y es probable que lo mismo sea cierto si consideramos cualquier decisión que debamos tomar. La probabilidad es que nosotros consideraremos toda la información y que en el momento final realizaremos nuestra decisión basados en una corazonada, que es en realidad una sensación interior sobre la situación y que tiene muy poco que ver con el pensamiento racional. Ahora bien, yo soy una persona hasta cierto punto escéptica, y dudo mucho si este método de tomar decisiones en realidad funcione, pero lo digo con ciertas reservas porque jamás podemos demostrar si un método determinado para tomar decisiones funciona realmente. Yo puedo tomar una decisión sumamente tonta y el resultado podría ser que me maten, pero no existe ninguna forma de demostrar que mi muerte en determinado momento no me evitó un destino peor, o que tal vez evitó que cometiera errores que involucrarían la vida de muchas personas más. Si logro tener éxito al tomar la decisión correcta en asuntos de negocios y obtengo millones de dólares en ganancia, tampoco existe una forma de demostrar que esto no fue algo tan malo que resulta en realidad lo peor que podría pasarme jamás. Por lo tanto, a largo plazo jamás podremos saber si el resultado de una decisión es un fracaso o un éxito, porque solo lo desconocido, solo lo que sigue después, podrá demostrar si la decisión fue buena o mala, y lo desconocido se extiende en forma infinita ante nosotros. Ventajas y desventajas. Existen ventajas y desventajas tanto en el método moderno de investigación científica como en el sistema de adivinación de este antiguo libro chino. Hay un lado malo en el libro de los cambios, y una desventaja diferente en la cultura china. Los chinos llegaron a depender tanto del libro de los cambios y en su sistema de símbolos para clasificar todos los fenómenos naturales que con el transcurso de los años se convirtió en una estructura demasiado rígida y llegó a excluir por completo la percepción de novedad. Esto debe alertarnos si es que pretendemos obtener algún beneficio de dicho error, para comprender que estamos haciendo exactamente lo mismo con el método científico. Existe cierto tipo de personas que tienen la tendencia a ser demasiado rígidas en sus ideas científicas y, por lo tanto, excluyen en forma automática algunas posibilidades porque éstas no se presentan en una forma que sea congruente con el dogma científico que sustentan. Tome por ejemplo lo que conocemos como PES, o percepción extrasensorial, aunque yo prefiero llamarla percepción sensorial extraordinaria.
Tenemos evidencias sumamente fuertes de que la percepción de este tipo existe, y, sin embargo, muchos científicos ignoran dicha evidencia porque ellos dicen que simplemente no es un fenómeno posible. Limitar su investigación en esta forma es caer en el mismo bache que cayeron los chinos cuando dependieron en forma exclusiva de la clasificación del mundo y los eventos que se encontraban en el libro de los cambios. Por otra parte, ambos sistemas tienen sus ventajas. Así como existe un uso positivo para la ciencia, también hay un uso positivo para el libro de los cambios. El panorama que se presenta en este libro mediante la interacción de dichas formas se encuentra en una perspectiva de la vida que es muy sugerente para nosotros, y una nueva forma de ver la información que está de acuerdo con ciertos puntos de vista que en la actualidad desarrolla la ciencia. Es una forma de apreciar la vida que se concentra no solo en la relación causal entre los eventos, sino como un patrón de eventos integrados en su totalidad. Comparación entre Oriente y Occidente. Permítame intentar demostrarle la diferencia entre ambos métodos de investigación. Cuando pensamos en la causalidad, lo hacemos básicamente en la forma en que los eventos están determinados por el pasado y, por extensión, la forma en que el comportamiento de las personas está determinado por su pasado. Es como si los eventos fueran canicas de muchos tipos diferentes que se arrojan juntas y chocan entre sí. Por lo tanto, al rastrear el movimiento de una canica en particular, intentaremos encontrar las otras canicas con las que ha chocado. Así, rastrearíamos su historia en forma individual cada vez más hacia el pasado. El punto de vista de la ciencia occidental hasta hace poco se basaba exclusivamente en la idea de causalidad. Ahora se ha convertido en un estudio de la forma en que los eventos se ven influidos por el pasado. El punto de vista en que se apoya el libro de los cambios es que, en lugar de intentar comprender los eventos como el resultado de causas pasadas, comprende los eventos por su relación con el patrón actual. En otras palabras, los comprende al tener una amplia perspectiva del organismo y su ambiente, en lugar de lo que podríamos llamar una perspectiva lineal. A pesar de que los chinos no han aplicado con rigor este acercamiento a su tecnología, sí lo han usado en forma tradicional en su arte y su filosofía de las leyes naturales, y su punto de vista esencial es bastante diferente del nuestro. Podemos encontrar una analogía adecuada para la forma occidental de ver las cosas al decir que nosotros intentamos comprender los eventos de acuerdo con el orden de las palabras. Yo podría decir, él trabaja en la banca, y después comentar, me senté en la banca. Entonces, el significado de banca en estas oraciones se determina por las palabras que la preceden. Por lo tanto, si deseo saber qué es lo que significa banca, tengo que retroceder para saber qué es lo que pasó antes. Sin embargo, si usted observa lo que yo llamaría el orden del diseño, no el de las palabras, encontraría una situación muy diferente porque todos los elementos del diseño se presentan al mismo tiempo. Son, como podría decirse, parte de lo mismo, y usted observa al mismo tiempo la relación con el contexto y su significado en forma muy similar a cuando se revela una placa fotográfica. El significado de cada parte es relativo a la totalidad del diseño conforme se ve en ese momento. En la misma forma, la filosofía fundamental del libro de los cambios y la idea china de la relación entre los eventos es la comprensión de cada suceso en su contexto presente. No comprendemos algo dependiendo de qué sucedió antes, sino que lo comprendemos en términos de lo que está asociado al evento. De tal manera, la idea del libro de los cambios es revisar mediante sus símbolos el patrón total del momento en que se realiza la pregunta, y se supone que el patrón del momento gobierna incluso la forma en que caen las monedas. La interesante comparación que aflora de esto surge porque nosotros en Occidente tenemos la tendencia a comprender los eventos de acuerdo a un orden lineal o secuencial similar al orden de las palabras. De acuerdo con las leyes de la causalidad, hemos desarrollado o construido una concepción de la naturaleza que se basa en la estructura de las leyes escritas. Pero en la lengua china regresamos de nuevo a Li, la palabra para la ley natural que originalmente significaba las marcas del jade, el grano de la madera o la fibra en el músculo,
que son en realidad los patrones fundamentales básicos de las cosas. Se utilizan imágenes tales como las marcas en el jade o el grano de la madera porque tienen patrones muy sutiles y complejos que muestran una gran área de eventos que se manifiestan al mismo tiempo. Estos patrones deben tomarse y comprenderse con una mirada en la misma forma en que apreciamos un diseño con una mirada. La idea china fundamental del orden de la naturaleza no es compatible con formulaciones sobre el orden de las palabras, porque este es orgánico y no un patrón lineal. En otras palabras, cuando pensamos en la belleza, sabemos con claridad lo que es la belleza, pero es totalmente imposible escribir una serie de leyes y reglas que nos muestren cómo crear objetos bellos. Y los matemáticos, por ejemplo, suelen sentir que determinadas expresiones son particularmente bellas. Como ellos son personas muy meticulosas, intentan descubrir con precisión por qué son hermosas, y se preguntan si podemos encontrar una regla o fórmula que prevea cuándo se presentará o no la belleza. No obstante que ellos han propuesto un criterio de elegancia como una nueva clase de prueba que debe tomarse en cuenta. Su conclusión general es que si pudiéramos crear una regla y la aplicáramos en matemáticas, y si siempre obtuviéramos resultados hermosos mediante la utilización de la regla, tarde o temprano, dichos resultados dejarían de causarnos la impresión de que son hermosos, llegarían a convertirse en resultados estériles y áridos. En la misma forma, el orden de la naturaleza, el orden de la justicia y el orden de la belleza son cosas que podemos conocer internamente. Sin embargo, no podemos escribirlos con palabras. Por lo tanto, la persona sabia es aquella que tiene la sensibilidad de percibir esas cosas por sí mismas y comprender que la belleza está en la variabilidad de experiencias de una situación a otra. Conclusión. Es claro que, finalmente, es imposible en absoluto comprender y apreciar nuestro universo natural a menos que sepamos cuándo dejar de investigar. En nuestro espíritu incansable tenemos siempre la tentación de subir cada colina y cruzar cualquier límite para descubrir qué es lo que está más allá. Pero conforme se envejece y se adquiere sabiduría, ya no es derrochando energía sino sabiduría lo que nos enseña a contemplar las montañas desde abajo. O tal vez subir solo un pequeño tramo, ya que desde la cima es imposible ver la montaña. Y, por otra parte, más allá, del otro lado, tal vez solo haya otro valle como este. Un antiguo aforismo de India dice: lo que está más allá es aquello que también está aquí. Usted no debe confundir esto con un hastío de indiferencia o cansancio por la aventura, sino como la sorprendente comprensión de que el lugar en el que estamos ahora es porque ya hemos llegado. Esta es la realidad. Lo que estamos buscando, sino que estamos ciegos, ya está aquí. Ya que si usted debe seguir el sendero que asciende la montaña hasta sus últimas consecuencias, descubrirá que, tarde o temprano, regresa a los alrededores. Pero solo una persona en extremo estúpida pensará que ahí es donde realmente lleva el sendero, ya que la verdad es que la senda va a cada uno de los lugares que cruza. Y lleva también hasta el lugar en que usted está de pie en este momento observándolo. Al mirarlo desvanecerse entre las colinas, usted ya está en realidad con la verdad que está más allá, y que es a donde el final le lleva. En muchas ocasiones he disfrutado intensamente al escuchar sobre algunas caídas de agua escondidas entre los cañones de las montañas. Es un sonido que me parece de lo más maravilloso, ya que he logrado dejar de lado la necesidad de descubrirlo todo y aclarar todos los misterios. Y no necesito descubrir dónde nace el río ni a dónde va. Cada río, cada camino, si se sigue persistente y meticulosamente hasta el final, lleva a ninguna parte. Esta es la razón de que las mentes compulsivamente investigadoras terminan siempre en lo que creen que es la más amarga y cruda realidad de los hechos reales. Después de todo, tocar el violín es solo raspar la tripa de un gato, recubierta con pelo de caballo. Finalmente, las estrellas en el firmamento son solo gas y rocas radioactivas.
Y esto no es nada más que la ilusión de que la verdad solo puede encontrarse al desmenuzar el todo en pequeños trozos como un niño mimado al que se le desmenuza la comida. Y es también causa de que los filósofos del lejano oriente rara vez lo digan todo, y el por qué evitan llenarlo todo con detalles. Es la razón de que en sus pinturas dejen grandes áreas vacías y vagas, y aún así la pintura no está inconclusa. No son solo parte de un fondo sin pintar, sino una parte integral de toda la composición. Son vacíos y huecos sugestivos y cargados de significado que dejan algo a nuestra imaginación. Y no cometemos el error de intentar llenarlos con detalles para los ojos de nuestra mente. Dejamos que permanezcan sugerentes. No es al seguir agresiva e incansablemente más allá de las colinas como descubrimos lo desconocido y persuadimos a la naturaleza de que nos muestre sus secretos. Lo que está más allá también está aquí. Cualquier lugar en que nos encontremos puede considerarse el centro del universo. Cualquier lugar en el que estemos puede considerarse como el destino de nuestro viaje. Sin embargo, para comprender esto debemos ser abiertos y receptivos. En otras palabras, debemos hacer lo que nos aconseja Lao Tse al decir que mientras se es hombre, se debe conservar también cierta femineidad. Y en esta forma, el individuo se convierte en un canal para todo el universo. Y este no solo es un buen consejo para los hombres. Esta es una de las equivocaciones en que está sumergida nuestra cultura occidental. Se menosprecian los valores femeninos. Y solemos encontrar que entre los hombres existe una extraña renuncia a ser algo más que un hombre totalmente macho. Pero existe en nosotros una tremenda necesidad de valorar, al mismo tiempo que la agresividad masculina simbolizada con la espada, el elemento receptivo femenino simbolizado, tal vez con una flor abierta. Después de todo, nuestros sentidos no son navajas ni garfios, son el suave velo del ojo, el delicado tambor del oído, la flexible piel de la punta de los dedos y el cuerpo. Es mediante estas partes delicadas y receptivas que percibimos el conocimiento del mundo. Y por lo tanto es solo mediante un tipo de suavidad y debilidad que es posible que el conocimiento llegue a nosotros. Por decirlo de una forma, debemos llegar a la naturaleza cortejándola y no luchando contra ella. Y en lugar de mantener la naturaleza a la distancia requerida por nuestros objetivos, como si fuera un enemigo, debemos comprender que se le debe conocer al dejarse abrazar por ella. Al final debemos decidir qué es lo que realmente queremos saber. ¿Confiamos en la naturaleza o solo intentamos controlarla como un todo? ¿Deseamos ser una especie de Dios omnipotente que todo lo controla o lo que deseamos realmente es gozar de ella? Después de todo, ¿no se puede disfrutar lo que se intenta controlar con ansiedad? Una de las características más exquisitas de nuestro cuerpo es que no tenemos que pensar en él todo el tiempo. Si cuando usted se levanta por la mañana tuviera que pensar en todos y cada uno de los detalles de la circulación, jamás llegaría al final del día. Ya se dijo en forma acertada, el misterio de la vida no es un problema que deba resolverse, sino una realidad que debe disfrutarse. El trinar de las aves y los sonidos de los insectos son los medios para llevar la verdad a nuestra mente. En las flores y los pastos encontramos mensajes del Tao. La mente pura y clara del erudito, así como su corazón abierto, debe encontrar en cualquier cosa aquello que le nutre. Pero si usted requiere saber de dónde vienen las flores, eso ni siquiera lo sabe el dios de la primavera. Sobre el autor. Alan Watts nació en Inglaterra en 1915. Habiendo comenzado a los 16 años cuando escribió ensayos para el periódico de la Comunidad Budista de Londres. Desarrolló su reputación durante los siguientes 40 años como el principal intérprete occidental de las filosofías orientales. Con el tiempo logró tener una audiencia de millones de personas que creció aún más mediante sus libros, grabaciones, apariciones en radio, televisión y en conferencias públicas. Se le conoció ampliamente por sus escritos sobre Zen y por The Book on the Taboo Against Knowing Who You Are, el libro del tabú para descubrir quién es usted.
En total, Watts escribió más de 25 libros y se grabaron cientos de conferencias y seminarios. Todo esto enfocado hacia una filosofía personal que compartió con gusto y honestidad con sus lectores y escuchas de todo el mundo. El conjunto de su trabajo presenta un modelo de individualidad y expresión personal que pocos filósofos pueden igualar. Watts llegó a Estados Unidos en 1938 y obtuvo su maestría en teología en Seabury-Webster Theological Seminar. Fue capellán episcopal en la Universidad Northwestern durante la Segunda Guerra Mundial y era miembro de la Universidad de Harvard y la Fundación Bollingen. Se convirtió en maestro y decano de la American Academy of Asian Studies en San Francisco y viajó y dio conferencias por todo el mundo. Murió en 1973 en su casa del norte de California. Le sobrevivieron su segunda esposa y 7 hijos. Una lista completa de sus libros y grabaciones se puede encontrar en la dirección de internet www.alanwatts.com. El libro que usted acaba de escuchar se creó a partir del archivo de grabaciones de Alan Watts, Electronic University, y que es una amplia biblioteca de grabaciones de sus conferencias y seminarios. Este archivo es la fuente de las colecciones de cintas de audio de Alan Watts, de nuevas publicaciones y de los actuales programas de radio.